Yo quiero que vayamos a Mateo 28, 18 al 20. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, nos es dada también una responsabilidad delante del cielo, junto al Señor. Y nos dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No es cualquier persona la que nos está hablando acá. Nos está hablando el que tiene el poder por encima de todo, quien nos comisiona, quien nos da ese ministerio para trabajar por él, es el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su acompañamiento, aparte de ser quien da esa gran comisión, también da allí la promesa de que Él va a estar haciendo ese acompañamiento. O sea que la labor de conocer de enseñar lo que hemos conocido, viene directamente por parte de Dios. Obviamente allí pues los discípulos habían pasado ya un tiempo con el Señor y nosotros pudiésemos decir, no, pues tenían una preparación especial, ¿cierto?, para el evangelismo. Pero quisiera que compartiéramos hoy la historia que yo sé que ustedes ampliamente la conocen, la mujer samaritana que encontramos en Juan capítulo 4. Y bueno, podemos hablar de la mujer samaritana en distintos aspectos, pero hoy quisiera que nos enfocáramos como en claves para la misión, algunas claves que pudiéramos tener en cuenta cuando nosotros queremos hacer la misión. Quizás pensamos, yo no puedo, no estoy preparado, aunque yo acá estoy ante un grupo muy nutrido y que han trabajado arduamente en la misión. Pero a mí me pasa, bueno, me pasaba, ya ahorita he vencido muchos temores, pero sé que en la iglesia hay mucho temor para la predicación del evangelio. No porque es una labor que tienen que o deberían hacer los que están plenamente preparados o las personas que han sido escogidas para esto, pero realmente la comisión de predicar el evangelio es una comisión que da a todos, y pues cada uno tenemos diversos dones que deben ser puestos al servicio del Señor. La predicación del evangelio no es solo dar muy buenos sermones o tener esa capacidad de atraer muchos hacia nosotros para poder estudiar la palabra de Dios y tener una cierta cantidad de personas para ello. La predicación del evangelio empieza desde el testimonio, pero el Señor también nos da esa capacidad de hablar de Jesús, de poder hacerlo a través del relacionamiento que nosotros tengamos con Él. Y por eso quisiéramos que fuéramos allá al relato de Juan 4, ya que allí vemos un éxito evangelístico, y quizás a veces no veamos el relato de esa manera, pero allí hay una historia de un éxito evangelístico y que puede quitar de nosotros varios prejuicios que a veces tenemos cuando queremos predicar el evangelio. Capítulo 4, versículo 1. Cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Versículo 2, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo, y era como la hora sexta.
Me parece importante el detalle, parando acá en el versículo 6, de que se haga mención de exacta de la hora. Era como la hora sexta. Nosotros conocemos y sabemos que, bueno, o entendemos que la hora sexta era aproximadamente el mediodía, ya que el tiempo en que fue escrita la palabra de Dios no teníamos el calendario actual, sino en la salida del sol, en la mañana, en el comienzo del día se empezaban a contar las horas. Y la hora sexta pues es la hora de mediodía. Una hora en que generalmente no es la hora precisamente en la que nosotros salimos a hacer cosas, ¿verdad? O a buscar estar afuera, porque es una hora calurosa, una hora donde el sol está en su máximo furor. Entiendo que la zona también un poco desértica debía ser muy calurosa en ese momento. Y generalmente la labor de sacar agua, nosotros la podemos observar en la Biblia, era una labor que hacían generalmente las mujeres. Si vamos a el momento cuando Moisés conoció a su esposa, la que iba a ser su esposa, ella en ese momento estaba recogiendo agua y dándole de beber a sus bueyes, y también vemos que ella iba acompañada, o sea, era una labor que acostumbraban a hacer varias mujeres, seguramente se ponían de acuerdo en cuanto a la hora e iban en compañía, todas departían, imagino yo, en el camino, compartían allí hermanas o con las primas o, qué digo yo, familiares allí entre las mujeres que habían en la familia, y ellas tenían esa labor. Pero aquí vemos una mujer, en el versículo 7 dice, llegó una mujer de Samaria a sacar agua a esa hora. ¿Y cómo iba ella? Absolutamente sola. Entrevé y sabiendo ya, con nosotros ya con anticipación sabiendo, sin que hayamos llegado hasta esa parte del versículo, esta mujer no era una mujer apreciada entre la sociedad de su pueblo, de su ciudad, porque era una mujer con una reputación bastante baja, y una mujer sola, seguramente juzgada, señalada todo el tiempo, y no solamente señalada por las demás personas, sino señalada por ella misma. Al ir a esa hora, donde estaba el sol en su mayor expresión, y absolutamente sola, vemos que no tenía quien la acompañara. Se encontraba sin un respaldo para su vida, para sus penas, porque cuando vivimos en pecado también vivimos con mucha pena, con mucho dolor arraigado en el corazón, con una autoestima baja. La historia de esta mujer nos muestra que su autoestima era bastante baja porque estaba con un hombre, después con otro, después con otro. Eso muestra que había poco amor propio en sí misma, aferrada de pronto a cubrir emocionalmente las faltas de su vida estando con una persona y con otra. Estoy haciendo suposiciones, pero suposiciones que pueden ser válidas cuando nosotros la evaluamos a ella como la persona que era. Hay algo que a mí me llamó la atención, que no tengo el texto porque no recordé bien en qué parte fue que lo leí, pero la hermana Elena de White dice que Jesús, cuando estaba en concurrencias de bastantes personas, siempre concurría entre mucha gente, multitudes, la Biblia habla de multitudes. Yo cuando pienso en esas multitudes, pues pienso en esas convocatorias que hacen los políticos. En estos días estaba viendo, bueno, ayer precisamente, que el presidente Álvaro Uribe estaba allí en Cúcuta y mostraban bueno, yo digo presidente todavía por haber sido de ese cargo, ¿no? Pero bueno, estaba allí en Cúcuta sin él ser el candidato, y había una cantidad de gente impresionante,
o sea, una concurso, yo dije, wow, cómo mueve gente este señor, ¿cierto? En la ciudad a donde va. Y yo creo que eso se queda corto comparado con lo que Jesús hacía. Jesús movía multitudes. Y en esas multitudes, la hermana Elena de White dice que él veía a cada persona independientemente. Nosotros no tenemos esa capacidad. Nosotros podemos estar predicando en una iglesia. A mí me ha pasado que de pronto yo alcanzo a captar algunos rostros. A mí me gusta mirar las caras de las personas cuando estoy predicando y hablando. Y a veces he captado caras tristes, personas como que llevan cargas, como que eso, y cuando estoy predicando trato de mirar más a esa persona, de dirigirme más hacia ella y siento y encuentro como algún tipo de empatía. Pero ir más allá de eso es imposible para nosotros. Nosotros no podemos ver y determinar qué está sintiendo realmente las personas que están allí. No podemos verlos a todos individualmente. Y Elena de White dice que él veía las cargas de las personas y de las que estaban allí en esa multitud. Y tenía la capacidad con su mensaje de llegar a cada uno, aunque estuvieran fuera un tema colectivo, de poder tocar cada alma de manera independiente. También en Palabras de Vida del Gran Maestro dice que el Señor desea que su palabra de gracia penetre en toda alma. En gran medida esto debe realizarse mediante un trabajo personal. Este fue el método de Cristo. Su obra se realizaba mayormente por medio de entrevistas personales. Dispensaba una fiel consideración al auditorio de una sola alma. Por medio de esa sola alma, a menudo el mensaje se extendía a millares. Página 181 de Palabras de Vida del Gran Maestro. El mensaje es importante en forma colectiva y el Señor lo hacía de esa forma también, pero también hay una gran importancia cuando hay un encuentro personal con el Señor. Y yo veo aquí una primera clave para el evangelismo, el encuentro personal con Cristo. Aquí Jesús había quedado providencialmente solo, los discípulos habían ido a conseguir otras cosas y esta mujer, en medio de su soledad, fue allí a este lugar, no por una coincidencia, porque con Dios no hay coincidencias. Esto fue algo que ya estaba escrito por el cielo para que pasara este encuentro que había allá. Jesús le dice, llegó una mujer samaritana a sacar agua, en el versículo 7 vuelvo, y Jesús le dijo, dame de beber. Versículo 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento. Versículo 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Jesús le contestó, cualquiera que beba de esa agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer que llegó aquí a esta entrevista personal con el Señor era una mujer, como ya mencionamos anteriormente, con una cantidad de falencias emocionales, esclava del pecado, una mujer sola, sin un apoyo real y eficiente. Y estaba allí en medio de su indignidad delante del Señor, escuchando un sermón preparado exclusivamente para ella. Cuando ella llega ahí, va buscando algo material para sí. Cuando ella llega allí, llega con un cántaro con el que ella espera recoger agua
que es una necesidad material humana. Nosotros también tenemos muchas necesidades materiales. El agua es una de ellas, pero nosotros solo abrimos la llave o destapamos la botella de agua y la bebemos, ¿cierto? Es muy fácil ahora. Tenemos necesidades físicas y materiales, quizás más que creamos de pronto más importantes que la de conseguir el agua. Y por eso cuando estamos de rodillas, cuando le hablamos al Señor, generalmente pasamos más tiempo pidiéndole por nuestra salud, por nuestra parte económica, por el trabajo, por personas que están en una enfermedad, por personas que están pasando un momento difícil. Y eso que denota que hay mucha necesidad en el mundo y que cada ser humano tiene grandes necesidades materiales. La samaritana estaba yendo a este lugar a cubrir una necesidad material, pero ella se encontró con algo realmente grande para su vida y fue poder resolver no solo su necesidad material, sino resolver una necesidad espiritual que quizás ella no era consciente que la tenía. Ella llegó por algo muy diferente a lo que recibió. Fue por algo pequeño y recibió algo grandioso. Hasta este momento pareciera que ella no entiende lo que Jesús le está hablando, pero la atención que ella está colocando en lo que Él le dice, que pregunte, que siga ahondando allí en la conversación, nos muestra que Cristo Jesús había tocado esa alma y la había tocado de una forma maravillosa. En el versículo, estábamos en el versículo 13 y Jesús le dice que esa agua que Él da es una fuente de agua que salta para vida eterna. Y yo quiero que ustedes piensen en este momento lo que es una fuente. Una fuente de agua no corre, fluye, no es un recipiente como esa cántaro que ella llevaba o de pronto algún recipiente que usted tenga en su casa, un tanque, bueno, yo qué sé, que es estático, ¿cierto? Él no produce agua por sí mismo. Igual una fuente, que sea una fuente natural, una fuente de agua fluye y fluye constantemente. Entonces el Señor quiere, entiendo yo en este mensaje, que cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, cuando nosotros recibimos el mensaje salvador, cuando el Señor hace algo dentro de mi vida, transforma algo dentro de mi vida, ese amor que Él nos ha entregado allí puede ser replicado de muchas formas, como una fuente de agua viva, como una fuente que no para de fluir, porque esa palabra debe ser para nosotros algo que se reproduce constantemente. Aquí no vemos a una persona que estudió teología, aquí no vemos a una discípula que estuvo con Él todo el tiempo, como el resto de los apóstoles. Aquí no vemos una mujer que quizás esté estudiando todos los días la palabra de Dios porque su vida nos muestra que ella estaba entretenida en otras situaciones, en otras cosas. Aparte que la mujer históricamente ha tenido un papel irrelevante en todos los aspectos sociales y generalmente ni siquiera tenía el acceso que tenía el hombre a poder estudiar, a poder aprender como de pronto el hombre tenía esa oportunidad, pero además su condición social, su condición, la reputación que ella tenía, pues con menos oportunidad tendría para conocer, pero aún en eso, en su corazón y en su mente, sí estaban las escrituras. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga yo aquí sacarla. Versículo 16. Jesús le dijo: ven, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho,
no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. 21. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. 25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas estas cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Hasta acá encontramos otra segunda clave del evangelismo. Cuando Jesús le habla del marido y de que vaya y traiga al otro marido, y le dice: con razón has dicho, porque ninguno de los que tienes ha sido tu marido, ninguno de los que has tenido, ni el que tienes ahora es tu marido, está haciendo algo que es clave también para nosotros en el evangelismo. Jesús está confrontando a la mujer con sus pecados. Nosotros necesitamos confrontar nuestros pecados, encontrarnos con Cristo Jesús de una manera personal y también confrontarnos con el pecado. Yo pienso que aún los que estamos bautizados en la iglesia adventista, seguramente cuando conocimos al Señor, nosotros nos arrepentimos, nos arrodillamos, le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Pero aún en el caminar, a veces tropezamos, a veces caemos y a veces ni siquiera somos conscientes de nuestras fallas y de nuestros errores, porque estamos tan embotados en tantas cosas que no nos damos cuenta realmente y no dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para ello. Y siento que para que pueda haber un evangelismo real, donde yo pueda tocar los corazones de las otras personas, o bueno, no tocarlos yo porque nosotros no podemos tocarlos, sino que el Espíritu Santo lo haga a través de nosotros, también tenemos que tener una confrontación con el pecado. En la palabra de Dios se dice que los 10 mandamientos son como un espejo, ¿cierto? Y cuando yo me miro en el espejo, confronto mi imagen con ese espejo. Igual en mi vida diaria, yo debería pedirle al Espíritu Santo que me muestre cómo estoy diariamente y poder confrontar eso y poder pedir perdón por mis pecados, poder arrepentirme realmente de mis pecados. Yo siento que a veces vivimos tan hipócritamente y eso se demuestra en las actitudes que nosotros tenemos a veces dentro de la misma iglesia, en nuestra familia, en nuestros lugares de trabajo, en la misma sociedad en la que vivimos. Pero lo más triste es en la iglesia. A veces entre líderes, a veces entre nosotros mismos tenemos unas actitudes tenaces que no parecen cristianas. Y yo pienso que es una vida hipócrita donde podemos orar mucho, decir muchas cosas, hablar cosas bonitas, pero quizás por dentro tenemos algo que no hemos todavía confrontado con el Señor y necesitamos sacarlo también para que podamos tener y recibir de Cristo ese poder para la predicación del Evangelio, porque a veces las limitantes son más nuestras internas que el poder que pueda tener Satanás sobre nuestras vidas. El Señor dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Él va a estar allí, pero también nosotros necesitamos confrontar eso. En el versículo 27 dice: en esto llegaron sus discípulos y se asombraron de que Él hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Aquí hay algo bien interesante en el 28. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres. Dejó su cántaro. Ella iba a suplir esa necesidad material y la necesitaba, porque si se sometió a ir a esa hora, si se sometió a estar allí era porque necesitaba el agua.
Y nosotros cuando a veces nos acercamos al Señor y le decimos, Señor, ayúdeme con esto, ayúdeme con aquello, ayúdeme con lo otro, es porque lo necesitamos, lo estamos necesitando. Ella necesitaba el agua, necesitaba suplir esa necesidad material. Pero ahí en ese momento, cuando pudo tener ese encuentro personal con el Señor, cuando pudo confrontar sus pecados delante del Señor, y ahí no lo dice, pero implícitamente, seguramente esa mujer se arrepintió de sus pecados y fue a los pies de Cristo. Yo espero poder ir al cielo y espero poder algún día poder tener una conversación con esa mujer allá en el cielo, porque yo, aunque allí no lo diga, así como Jesús le dijo al ladrón, te aseguro que estarás conmigo en el paraíso, aunque allí no lo digo, yo estoy casi convencida de que ella se arrepintió y de que su vida fue transformada. Ella soltó su cántaro. Hermanos, ¿qué cántaro llevamos que tenemos que soltar? Que tenemos que desaferrarnos a él, a desaferrar nuestros pensamientos de él. El Señor quiere que nosotros podamos descargarnos. Él nos dice, tomad mi yugo, tomad el yugo con él, que nosotros vayamos con él. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del tiempo. Tenemos que aprender a soltar, aprender a dejar eso que nos está haciendo daño, que nos molesta, que nos angustia, que mantiene nuestros pensamientos preocupados, y concentrémonos en lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, en la transformación. Ella fue y corrió, la despreciada, la que no quería que nadie la viera, ni siquiera ir a coger agua, la que no podía presentarse delante de los hombres, la avergonzada, la que no tenía ningún valor delante de esa ciudad. Y yo me imagino el ímpetu que ella tenía, la pasión con la que ella fue, porque Cristo transformó su vida. Y nosotros también, Cristo el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros, pero nuestra palabra quizás no tiene esa fuerza, porque los que no estamos convencidos de lo que Él ha hecho por nosotros somos nosotros mismos. Y esta mujer, que no tenía ningún valor delante de esa sociedad, fue con pasión, porque yo no creo que haya sido cualquier tipo de palabra la que ella habló para que casi toda una ciudad fuera y después el resto también fuera, y para que este lugar pudiese tener la salvación a través de un vaso sucio, porque somos vasos sucios que el Señor utiliza para llevar la salvación a un lugar, y la utilizó a ella, la llevó a ella a tener esto. ¿Cómo sería? ¿Cómo haría ella para convencer a todos ellos? ¿Cómo? Porque Cristo de verdad tocó su alma, y al tocar su alma, ella pudo transmitirlo de una forma que fue convincente para los demás. Quizás nos falta eso, convencernos de lo que el Señor nos ha dado para poder hablarles a los demás con propiedad de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y dice ella, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Voy a saltarme acá hasta el versículo 39. Dice, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. Muchos, dice muchos, creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días, una campaña evangelística tremenda. ¿Ella qué hizo? Traer a las personas, hablar de su experiencia y traerle a las personas a Cristo. Y quizás dentro de la iglesia a veces tenemos hasta miedo de invitar a una persona a una campaña, o el común de los hermanos se lleva a veces las invitaciones y con miedo las entrega. Pero el Señor ha utilizado hombres también, y ha preparado hombres para dar campañas, así como Él las daba, ha enseñado a muchos. Como dice el hermano Smith, capacita a través del cielo a muchas personas para que puedan trazar la palabra del Señor. Y la labor de los hermanos que pronto no cuentan con esa capacidad de hacerlo en forma pública, sí pueden ser, como la samaritana, unos instrumentos para llevar a otros al Señor. Entonces, que se quedara allí 2 días. Muchos más, dice, muchos más creyeron por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por lo que has dicho,
pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este Salvador del mundo es Cristo. Primera clave, tener un encuentro personal con Cristo. Segunda clave, confrontar a través de la palabra de Dios, del encuentro con el Señor, confrontarnos con nuestros pecados, arrepentirnos de ellos, de corazón, arrepentirnos de ellos. La tercera clave, soltar nuestros cántaros, poder decirle al Señor, de verdad quiero ese descanso de soltar todo en ti porque tú estás conmigo y tú me vas a ayudar a llevar todo esto que me angustia, que me quita la paz. Soltar esos cántaros, eso para mí personalmente es lo más difícil, soltar, dejar que Él haga. Y una cuarta clave que quisiera dejar allí como para el pensamiento en esta mañana es entender y saber que la obra es del Señor, que nosotros debemos usar las herramientas que tengamos. Si solamente tenemos la capacidad de poder ir y contar lo que el Señor ha hecho en mí, eso ya es bastante. Y es un miedo que podemos vencer tras poder tener un encuentro personal con el Señor y dejar que el Espíritu haga en nuestras vidas. Y ya el Señor utilizará todos los instrumentos que Él tiene para que las otras personas lleguen a Cristo Jesús. Pero tenemos que hacer cuanto podamos para poder cumplir con la comisión que el Señor nos ha dado. Tenemos que hacer cuanto podamos para poder encontrarnos con el Señor de una forma real y poder transmitir a otros. Ser fuentes de agua viva, de convertirnos en fuentes para vida eterna, para otras más personas, para que muchos más puedan tener esa vida eterna.